agradecer la invitación que me ha hecho el Instituto de Psico-Oncología para estar hoy con ustedes. Bien, como ustedes pueden ver, como no pueden ver, voy a tratar acerca de la atención psicológica a los pacientes oncológicos terminales. Quería decir, en primer lugar, que al hablar de atención psicológica me voy a centrar más específicamente en atención psicoterapéutica. Y también quería dejar establecido unos pequeños detalles, y es decir, en primer lugar que no es lo mismo atender pacientes oncológicos que atender pacientes oncológicos terminales. Se trata de situaciones que tienen diferencias muy importantes. Gracias. Tienen diferencias muy importantes. Y también es el hecho de que el grueso de nuestra experiencia ha sido adquirida en pacientes oncológicos terminales que se encuentran en los hospitales, es decir, que están internados. Y eso también marca otra diferencia muy específica. No es lo mismo estar enfermo en la casa que estar enfermo en un hospital, porque esto tiene ciertas connotaciones. Si el tiempo lo permite, puede ser que entremos a ellas. Entonces, quería decirles en primer lugar que es bastante difícil para una persona que está como nosotros ahora, saludable o aparentemente saludable, ubicarnos en la situación en que se encuentra un paciente oncológico terminal o cualquier paciente en estado terminal. Porque las vivencias que la persona experimenta en esas circunstancias son realmente inéditas y son experiencias muy especiales, y es un esfuerzo empático quizá demasiado grande el que nosotros tratemos de entender esto perfectamente. El origen de las cosas que le voy a presentar desde hace aproximadamente 11 años, exactamente cuando se produjo mi jubilación. Yo empecé a partir de eso, con el tiempo que me permitía la condición de jubilado, empecé a visitar con fines de trabajo, de ayuda, con carácter voluntario, un hospital oncológico, el Hospital Oncológico Conrado Benítez de la ciudad en que vivo, que es Santiago de Cuba. Y comencé a hacer, bueno, lo que uno sabe hacer. Psicoterapeuta, al fin empecé a trabajar haciendo psicoterapia con pacientes oncológicos terminales. Resulta que esto es una experiencia muy interesante para mí, es una experiencia muy gratificante. Yo sé que muchas personas, y porque me lo han dicho precisamente, me dicen, pero ¿qué tú haces haciéndole psicoterapia a los pacientes que ya no tienen salvación, que ya se van a morir? Y exactamente ahí es donde está la cuestión, es en que se van a morir y que deben morir de la mejor forma posible. Por lo tanto, hace aproximadamente 11 años que estamos trabajando en esto. A partir de los últimos 7 años he tenido la fortuna de contar con colaboradores excelentes. No se trata de psicoterapeutas brillantes ni cosas parecidas, se trata de los jóvenes que están terminando la carrera de psicología en la Universidad de Oriente, donde yo aún me permiten enseñar psicoterapia. Entonces, estas personas han ido haciendo conmigo determinados tipos de experimentos, actividades investigativas que se han ido traduciendo en tesis de grado, de las cuales hasta este momento tenemos 6 tesis de grado dedicados a diferentes enfoques terapéuticos y dedicados a unas veces al paciente directamente y otras veces a la familia del paciente, otras veces al cuidador del paciente, pero siempre en este ámbito. Este trabajo, dije que era gratificante, al menos para nuestro modo de verlo, es gratificante, sobre todo al ver que una persona que podía haber muerto en espantosas condiciones emocionales afronta la muerte de una forma mucho más satisfactoria. Entonces,
de verdad los resultados saltan a la vista. Se hace muy evidente cómo mejoran las condiciones en las cuales un individuo transita por la etapa terminal y muere cuando ha sido atendido mediante precisamente la atención psicoterapéutica mencionada. Pero al mismo tiempo que nosotros encontramos grandes satisfacciones, nos encontramos con grandes contradicciones. Si todo fuera satisfactorio, mira qué bueno. Realmente no todo es satisfactorio. Realmente hay muchas cosas que solo voy a mencionar algunas de ellas en el día de hoy, muchas cosas que saltan a la vista y que hacen que nosotros sintamos que de verdad hay cosas que cambiar. Es decir, hay muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que trabajar para que sean mejores de alguna forma. Y precisamente a eso es que nosotros queremos dirigirnos ahora. Déjame intentar a ver si yo no tengo problema con la tecnología. Sí tengo. Ok, ahí está. Bueno, verán que se van a repetir unas cuantas veces estas esferitas y siempre de forma triangular. Es una característica que tiene el trabajo que nosotros hemos realizado. No se preocupen por las esferitas, es nada más con fines estéticos. Una de mis colaboradoras, que tiene muy buen gusto, me facilitó este medio. Entonces, en primer lugar, dije que había cosas que cambiar, es decir, hay un problema. El problema lo vamos a anunciar dentro de un rato, no en este mismo momento. Entonces, en primer lugar, cuando nosotros atendemos pacientes terminales, nosotros encontramos que se dan en tres dimensiones diferentes las condicionantes del problema. Uno es, quiero empezar por la dimensión ética. Me parece que es esencial partir de la dimensión ética. Luego tenemos una dimensión humanitaria. Aquí donde dice la palabra humanitaria, que esa yo la escogí, podría decir otra cosa. Quizás si lo hubiera hecho otro profesional, hubiera puesto condición clínica del paciente, alguna cosa así. Yo prefiero que la palabra humanitaria sea exactamente la que defina la idea que nosotros queremos presentar ahí. Y en la tercera esferita nos encontramos por allá el aspecto económico. Es decir, este triángulo encierra una contradicción esencial. Vamos a movernos un poquito. Okay. No sé si se dan cuenta, se vuelven a aparecer en el mismo lugar las esferas, pero resulta que donde teníamos el aspecto ético, dice dignidad humana. En el lugar donde teníamos la cuestión humanitaria, aparecen las palabras condición subjetiva del paciente. Y allá, donde teníamos la cuestión económica, aparecen los recursos. Y entonces nosotros vamos a tratar de analizar qué es lo que pasa en ese triángulo. Pero para hacerlo no vamos a empezar como la primera vez por lo ético, sino vamos a empezar por la condición subjetiva del paciente. ¿Cómo está el paciente? Bueno, estoy en un instituto de psico-oncología y de tanatología y creo que aquí es bastante conocido cómo se encuentra el paciente oncológico y en alguna medida también es conocido cómo se encuentra el paciente terminal. Es una condición que requiere atención y es una atención que por lo menos en todos los lugares que yo conozco es insuficiente. Puede ser que en otros que yo no conozco sea suficiente, pero en general es insuficiente. Pero tenemos la cuestión de la dignidad humana. La dignidad humana es el primero de los derechos humanos reconocidos por la Declaración Internacional de estos Derechos. Desde el año 1948, después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el primer derecho reconocido del ser humano es la dignidad. Y luego tenemos allá los recursos.
para darle atención a los pacientes oncológicos terminales y en general a los pacientes terminales también, nosotros nos encontramos con que los recursos financieros, etcétera, con que afrontarlos suelen ser insuficientes. No me hace caso. Ya me hizo. Bien, entonces la cuestión, ¿cómo es la condición subjetiva del paciente? Si fuera posible decirlo en poquitas palabras, aquí está: dolor, temor, expectativa de muerte y la condición de ingresado en el caso de los pacientes tal como son los que nosotros atendemos. Cualquiera de esos es un verdadero problema para quien lo esté sufriendo, cualquiera de ellos. Por favor, todos ustedes han experimentado dolores. Muchos no habremos conocido, empezando por mí mismo, los dolores que padece un paciente oncológico terminal. Lo sabemos por lo que vemos, pero nunca hemos llegado a sentir eso. Dolor. Segundo, temor. El paciente teme muchas cosas. Él teme morir, pero al mismo tiempo, él teme todas las pérdidas que tienen que ver, pero también teme, por ejemplo, la próxima crisis dolorosa, la próxima limitación, la próxima pérdida, etc. Es decir, hay una expectativa de miedo con respecto al futuro. Después de eso viene la expectativa de la muerte. Bueno, un ser querido mío que perdí hace muchos años, que fue mi esposa, la madre de mis hijas mayores, cuando le diagnosticaron cáncer, dijo: Joaquín, todos vamos a morir, ya yo tengo firmada la sentencia. El paciente oncológico terminal tiene la sentencia firmada, es decir, experimenta ya la cercanía, la inminencia, la inevitabilidad de una muerte cierta. Y ahorita estaba hablando el profesor Joaquín Blanco acerca de las actitudes ante la muerte. Y ustedes saben que una gran cantidad de los seres humanos tiene una actitud muy inadecuada, muy impropia y que no facilita para nada que puedan llegar a lo que le podríamos llamar una buena muerte. Y luego la condición de ingresado. Ahorita en la condición de ingresado, déjenme ver si lo recuerdo, cuando hable de terapia de la dignidad, mencionar algo con respecto al paciente ingresado. El solo hecho de estar ingresado ya es un problema, o es unos cuantos problemas, el solo hecho de estar ingresado. Entonces, perdón, ese no fue la tecnología, ese fui yo. Ok, entonces, en cuanto a la dignidad humana, la dignidad es un derecho en vida y en muerte. Es decir, no solo tenemos el derecho de vivir dignamente, que dicho sea de paso, muchos ni siquiera tenemos la oportunidad de vivir dignamente, y luego tenemos el problema de morir dignamente. Nosotros, a través de la tradición de las últimas décadas en bioética, siempre aspiramos a la muerte digna. Nuestro modestísimo equipo ha aspirado a algo más que la muerte digna. Hoy no es que voy a hablar acerca del algo más, es posible que algún día me den la oportunidad de hacerlo, pero es la muerte digna y algo más. Y luego, para dar atención, decía que los recursos son insuficientes. Son ciertamente insuficientes. Las razones las vamos a ir mirando dentro de un momento. Empezando por el lado humanitario.
Dice, los pacientes oncológicos terminales necesitan en su mayoría atención a sus condiciones subjetivas, especialmente la afectividad. Especialmente la afectividad. Realmente necesitan atención psicológica integral. Pero el punto donde duele es en la afectividad. Donde más duele es en la afectividad. Ahora, si vamos a la dimensión ética, nos encontramos lo siguiente. Dice, los terapeutas poseemos la capacidad para beneficiar el estado subjetivo de los pacientes. Bueno, ¿y a qué viene esta frasecita? Bueno, el problema es que en este mundo cada cual hace lo que sabe y cada cual hace lo mejor posible lo que sabe. Y nosotros, terapeutas, a lo largo de nuestra profesión, decidimos que esa herramienta era la que íbamos a utilizar con los pacientes oncológicos terminales. Pero resulta que, miren el punto contradictorio. La psicoterapia es costosa en términos de recursos humanos calificados. Yo he puesto en términos de recursos humanos calificados por la realidad del contexto donde yo me encuentro. Yo no estoy hablando de lo que le cuesta al bolsillo de las personas en los lugares donde la psicoterapia se paga, porque donde yo trabajo no se paga absolutamente ningún servicio de salud y por lo tanto la psicoterapia también es gratuita. Pero si no le cuesta al bolsillo de las personas, le cuesta al erario público, le cuesta al Estado. O sea, se saca del presupuesto del Ministerio de Salud Pública. En el caso de mi país, pues en mi país se llama Ministerio de Salud Pública. Cuesta dinero. Hay que tener personal calificado que responda a estas necesidades. Un personal calificado que, dicho sea de paso, como profesionales, al fin y al cabo, es un recurso caro. Yo quería dedicar un momentico a decir que los psicólogos que trabajan en hospitales oncológicos, yo pienso que son como una especie de héroes anónimos, porque están inmersos en un ámbito de sufrimiento muy extraordinario, en el cual ellos tienen mucho que hacer, pero al mismo tiempo es muy difícil que lo puedan hacer. El hospital donde trabajo tiene 155 camas y 2 psicólogos. Como pueden notar, y eso en otros lugares es parecido, me he dedicado a confrontarlo, a preguntarlo. Efectivamente, es muy escaso el recurso. Hay muy poco personal para atender. Una cosa importante. No tendríamos que estar pensando en el psicólogo. Nosotros podríamos pensar en el médico, en la enfermera. Claro que también en el psicólogo. Y los médicos reciben entrenamiento básico de psicoterapia. Y las enfermeras, por lo menos en mi país, reciben entrenamiento básico de psicoterapia. Sin embargo, en términos generales, no se hace. Yo diría, hay una cosa interesante, y es el hecho de que el médico hace su trabajo, y hace bien su trabajo, generalmente circunscrito al ámbito de su acción clínica, utilizar correctamente el método clínico, diagnosticar, pronosticar, tratar y, según el caso, dar de alta o firmar el certificado de defunción. Y el aspecto específicamente humano y el lado que yo le llamé humanitario tiene menos atención. Según características personales de muchos profesionales, tienen un excelente manejo con los pacientes. Otros hacen cosas un poco más sencillas,
quizá bajo presión asistencial, no tanto por culpa de ellos. Simplemente llegan donde la cama del paciente, le dan los buenos días y le preguntan cómo ha pasado, si tiene algo diferente, etcétera. Luego escribe algo en la historia clínica y sigue para la cama siguiente. Y eso, hasta pues desde un punto de vista, está muy bien hecho, porque ha cumplido con informarse sobre el paciente, con tomar decisiones sobre el paciente, con escribir indicaciones a enfermería, y todo muy bien. Pero el paciente, generalmente, el paciente siente que la comunicación ha sido mínima, ha sido pobre, o ha sido paupérrima, o no ha sido. Y eso no beneficia en nada al paciente. Por eso es que seguimos insistiendo un poquito en la cuestión del psicólogo. Entonces, bien, aquí llegamos al punto, yo diría, dilemático de la cuestión. ¿Quiénes necesitan? ¿Cuántos la reciben? ¿Podemos estar satisfechos? ¿Qué podemos hacer? Esto se puede ver de diferentes maneras, pero para nosotros dar atención a la mayor cantidad posible, con la mayor eficiencia posible, de pacientes oncológicos terminales, para que vivan lo que les toque vivir y mueran dignamente, es un imperativo moral. Si yo sé trabajar en esto y la vida me ha puesto en condiciones en que lo puedo hacer, es un imperativo moral. Hay que hacerlo, porque es tristísimo desde el punto de vista humano ver cuántos pacientes mueren en condiciones emocionales muy lamentables. ¿Cuántos? ¿Por qué? Porque no hubo una mano que se acercara, porque no hubo una comunicación adecuada que hiciera esto mejor en lugar de peor. Yo quería decir, precisamente con respecto a esto de mejor y peor, que cuando nosotros estamos trabajando con pacientes oncológicos terminales, podemos tener un plazo de pocos meses, o de pocas semanas, o de pocos días, y algunas veces hasta de pocas horas, para hacer algo por ese paciente. Aunque sea un poquito simplón o vulgar, yo esto lo comparo siempre con un tren que se va y usted en el último momento se puede montar en el último coche de ese tren. Y muchas personas que no han recibido otros tipos de atenciones nunca antes en su vida, podrían recibirlas aún en ese momento, y bien que vale la pena. Por lo tanto, hemos llegado a que hay un problema, y si fuéramos a enunciar ese problema de alguna forma, yo diría que es la necesidad de crear una estrategia capaz de dar atención psicológica de calidad a pacientes oncológicos terminales en plazos breves, con mejoría perceptible de su calidad de vida y de su modo de afrontar la muerte. Es así como yo considero que se puede enunciar el problema. Preguntaban, ¿qué podemos hacer? La respuesta, la nuestra, es crear una estrategia diferente. Una estrategia diferente, ¿por qué? Mire, porque si nosotros hacemos como hicimos, como hice yo personalmente, como hicieron también algunos de mis colaboradores, trabajar con los modelos psicoterapéuticos tradicionales, no por gusto, porque han ganado un lugar reconocible en la historia de la psicoterapia, porque han dado resultados en muchas otras cosas. Pero bueno, la tendencia es vamos a hacer esto, y empezamos a hacer eso inmediatamente y nos encontramos
las cosas que no funcionan. En primer lugar, las psicoterapias largas no sirven. Evidentemente, si nuestro paciente se va a morir en poco tiempo, no hay mucha oportunidad para estarnos extendiendo en psicoterapias largas. Tenemos que buscar otra alternativa. Luego, si no vamos a utilizar terapias que ya tienen ganado su reconocimiento, porque no se ajustan a las características del paciente terminal, tendremos que buscar una terapia específica. Y luego, la última es que no vamos a botar a la basura todo el saber psicoterapéutico que ha sido acumulado durante tantas décadas. Hay que aprovecharlo. Y ahí es donde surge la posibilidad de crear lo que nosotros le llamamos una estrategia específica, breve e integrada. Una estrategia específica, breve e integrada. Específica porque se ha creado única y exclusivamente para atender pacientes terminales. Y se creó con pacientes oncológicos terminales, propiamente dicho. Un momento. Ya. Bueno, entonces habría que hacer algo para crear esa estrategia. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, estos son los puntos. Análisis de las contradicciones y formulación del problema, que ya de eso hablamos. El enunciado de una solución posible, ya de eso hablamos. La determinación de las cualidades de la estrategia propuesta como solución, al menos mencionamos sus tres características fundamentales. El análisis de los aportes de los modelos psicoterapéuticos. Ahí sí, eso sí es un trabajo. ¿Ok? Ese sí es un trabajo porque, por lo menos en lo que nosotros hemos hecho, hasta donde hemos llegado, ha llevado una revisión muy amplia de muchos modelos terapéuticos. Selección de los recursos. Porque hay una cuestión. No lo pensaba decir ahora, pensaba decirlo después, pero viene al caso. Es el asunto de que la unidad de trabajo que nosotros determinamos para la creación de la estrategia fue el recurso, no el sistema, sino el recurso. Un momentico, que es la falta de costumbre del aparatito. Bien. Determinar el modo de aplicación de los recursos en una estrategia integral. Luego, la determinación de las acciones para materializar los logros. Establecimiento de los cambios a lograr con el paciente. Determinar el modo de evaluación de los resultados de un caso. El establecimiento de indicaciones sobre el estilo de trabajo en la aplicación de la estrategia. Bien, la mencionada estrategia se basa en tres principios. En primer lugar, el primero tiene que ver con la dignidad. El ser humano es digno por su propia condición y puede hacerse consciente de su dignidad en todo momento de su vida y en diferentes circunstancias. Para nosotros es el punto de partida. Porque nosotros no empezamos a trabajar pensando en qué dijo el terapeuta tal ni más cual, que fue magnífico, etcétera, pero que no es el que está aquí en este momento. Es la dignidad del paciente. Voy a trabajar para que ese individuo viva ahora dignamente y para que ese individuo muera dignamente. Luego, la vida tiene sentido. Bien, todo el mundo inmediatamente le viene a la mente Víctor Frankl, por supuesto. La vida tiene sentido. El hombre puede hacerlo consciente. Porque ustedes saben que una enorme parte de los seres humanos
tiene un sentido de la vida y sin embargo conscientemente no lo reconoce, no lo conoce, nunca se le ha ocurrido preguntarse si su vida tiene sentido o no, simplemente funciona. A lo mejor el sentido de su vida es su familia, son sus hijos, es su trabajo, es el arte, es la ciencia, es cualquier cosa que le da sentido a su vida, pero puede no haberlo hecho consciente. Elaborarlo o cambiarlo en cualquier momento y en diferentes circunstancias. Siempre que digo en cualquier momento y en diferentes circunstancias, estoy pensando en cambiarlo en ese momento cuando se va a morir. Y luego, la muerte es consustancial a la vida y puede ser recibida serena y dignamente. Si empezamos por la dignidad, terminamos precisamente en hacer al paciente capaz de enfrentar las cosas de esa manera. Entonces, me hace caso. Ahí. Bien, entonces, hablamos de las metas terapéuticas generales. En primer lugar, se trata de modificación. Primero, modificación positiva de las ideas en torno a la enfermedad y la muerte. Segundo, modificación positiva de los sentimientos en cuanto a sí mismo, lo vivido, el momento actual y su plazo de supervivencia. Tercero, modificación positiva del control emocional y ante el sufrimiento y en los momentos críticos. Esas son las metas generales que nosotros nos ponemos para hacer el tratamiento. Ahora, bien, y entonces, ¿qué hicimos para tratar de crear ese tipo de estrategia? Las revisiones más importantes que hicimos tienen que ver con los sistemas terapéuticos muy conocidos. Algunas de estos que están viendo ahí hablan de un sistema terapéutico, otros hablan de modalidades de ejercicio de la psicoterapia. Y son la terapia de la dignidad, a la cual voy a dedicar un momentico. Creo que es muy poco conocida. No puedo afirmarlo aquí en México, pero en mi país es muy poco conocida. Luego, las terapias breves, que es una modalidad. La psicoterapia de apoyo, la psicoterapia gestal, la logoterapia, la breve centrada en las soluciones, la terapia racional emotivo-conductual, la programación neurolingüística y el enfoque integrador en psicoterapia. Dije que iba a dedicar un momentico, aunque fuera un momentico, a la terapia de la dignidad. Dice ahí Chochinov, este es Harvey Mac Chochinov, es un psiquiatra que reside en Manitoba, en Canadá. Y él ha hecho un sistema que se llama terapia de la dignidad. Este no está dirigido tanto al paciente, sino a la conducta de los que atienden al paciente. Y él se basa en un sistema ABCD. A todo el mundo se va a acordar ahora de Albert Ellis con el ABC, pero bueno, es otra cosa diferente. A quiere decir actitud. B quiere decir comportamiento. B, porque ya ustedes saben, es en inglés y empieza con B. Behavior. Actitud, comportamiento, compasión. ¿Qué hace esta palabra aquí? La mayor parte de los profesionales consideran que deben ser neutrales o fríos o cualquier otra cosa, y sin embargo Chochinov le plantea compasión. Realmente la idea, lo que me trajo cuando lo leí la primera vez, fue al Dalai Lama, que dice: si quieres hacer felices a otros, practica la compasión. Si quieres ser feliz tú mismo, practica la compasión. Pues efectivamente Chochinov le plantea a los médicos y al personal de salud que practiquen la compasión. Y por último, el diálogo. ¿Qué cosa? Que hablen con los pacientes.
Por supuesto, muchas personas del ámbito profesional no tienen muchas ganas de que le digan cambia de actitud, cambia de comportamiento, practica la compasión y dialoga con tus pacientes. Por muchas razones, hasta por razones de tiempo, pero muchas veces por razones de disposición personal. Para mí fue muy revelador encontrar el trabajo de Chuchi. Entonces, luego vamos hacia la médula de la estrategia. Otra vez aparecieron las esferitas. Dice, la más alta allá, dice historia personal. Otra dice sentido de la vida. Y otra dice proyecto de vida. ¿Cómo dice el último? Proyecto de vida. ¿De qué vida? De la que queda. Simplemente de la que queda. Pero resulta que eso que parece paradójico ha dado un resultado fantástico. Primero hay que explorar la historia de la vida de la persona. La forma en que nosotros la exploramos es diferente a un interrogatorio clásico, etc. Tratamos de que la persona hable su vida, relate su vida. No para hacer las interpretaciones extraordinarias que los psicólogos nos gusta hacer, no para eso, sino para que el individuo exteriorice su historia. Nosotros siempre comenzamos con las buenas partes de la vida. Cuéntame las mejores cosas que han pasado en tu vida. Luego vamos, cuéntame las peores cosas que te han pasado en tu vida. Empezamos por obtener eso, escuchar esa historia. ¿Saben una cosa? Eso lleva tiempo. Eso gasta tiempo. Pero como dice un colega mío de Cuba, vale la pena. Realmente vale la pena. Escuchar esa historia vale la pena. Luego dice, sentido de la vida. Hacer que la persona nos dé a conocer por qué haya que su vida sí tiene sentido. Por qué haya que su vida sí vale la pena. Y luego, el proyecto de vida. ¿Qué es lo que tú puedes hacer en tu condición actual? Y muchas veces pensaremos, no, ya no puede hacer nada, qué caramba. Y resulta que nosotros hemos tenido pacientes que en la cama, sin poderse levantar ni a hacer necesidades, han empezado a escribir poesía, a servir de orientadores o de guías o de consejeros a las otras personas, enfermas o no enfermas, que están en el ámbito de la sala. Y han empezado a reorganizar la vida de su familia que venía disfuncional y hacerlo desde la cama en los días en que se iban a morir, y morir haciendo esas cosas. Por eso es que creo que sí vale la pena. Bien, entonces, obtenido esto, trabajamos en base de lo siguiente. Si ustedes ven, hay una relación pasado, presente, futuro. Lo había en el anterior, lo hay en este. El pasado es la revaloración de lo vivido. No solo recordar, sino cambiar el sentido de lo que uno recuerda de su propia vida y entender el lado positivo. Eso es lo que yo llamo que el paciente sepa que valió la pena lo que pasó en su vida. Después viene acá, dice, reorientación hacia el bienestar actual. ¿Cómo bienestar? Si es una persona que está con sufrimiento, si es una persona limitada, que está en la cama, etc. Es para enseñarle a la persona que no todo es sufrimiento. Y que en ese momento, aún en ese momento, tiene excelentes posibilidades de sentir cosas buenas. Enseñarlo a sentir cosas buenas en esa situación. Y por último, dice planes y acciones. Y ahí es donde se trata de que la persona defina lo que sí puede hacer. Aunque sea acostado, aunque sea nada más que diciéndole a las personas otras cosas, qué es lo que sí realmente puede hacer. Ese, yo diría, es el núcleo esencial de la terapia. Entonces, ¿qué se espera? Revaloración positiva de lo vivido.
también reconocimiento de las potencialidades conservadas. En las peores situaciones, la persona es la misma persona y sigue teniendo muchas de las posibilidades que tuvo antes en su vida, pero está abrumado por la situación de enfermedad y no puede disfrutar de esto. La promoción de una actitud de disfrute actual de todo lo que sea posible disfrutar, la presencia de familiares, las visitas, si puede leer, si puede oír música, si puede, lo que pueda y que le pueda dar algún tipo de disfrute. Formación de recursos, este es lo más difícil y no tengo mucha oportunidad de explicarlo ahora, pero la formación de recursos para el manejo emocional de las crisis de dolor y del miedo. Luego, el cambio cognitivo es modificar ideas sobre la vida, la enfermedad, la muerte. Y por último, el fomento del proyecto de vida a cumplir en el plazo de vida remanente. Así tenemos que esto que les presenté anteriormente se reduce a estos elementos que les estoy mostrando aquí. A ver, bien. De modo que, como resultados generales de la aplicación de la estrategia, lo que se logra, en primer lugar, es que mayor cantidad de pacientes mejoran su calidad de vida, la calidad de vida que puedan mejorar y que mueran dignamente. Señores, simplemente, sí se logra. Sí se logra, sí es posible. Luego, que haya una disminución sensible de la inversión de tiempo. Esto tiene una importancia tremenda, porque permite que más personas sean atendidas. Y luego, cambio positivo en la condición emocional de los pacientes. Yo no tengo aspiraciones de ningún tipo de perfección en el trabajo de la psicoterapia, de esta psicoterapia. Quiero que lo que está peor pueda estar mejor. ¿Que se va a morir? Sí se va a morir. No lo voy a evitar, pero voy a hacer que muera de otra forma. Y eso vale la pena. Es como el tiempo se me está acabando. Ah, no, eso no es importante para usted. Ni siquiera puedo quitarlo. Esto está diseñado para que lo puedan aplicar médicos, los que quieran, enfermeras, psicólogos, por supuesto. Y en Cuba no hay tanatólogos que no sean profesionales de la medicina o de la enfermería. No, porque no existe la tanatología independientemente. Pero aquí creo que podría ser una herramienta muy interesante para los tanatólogos. Y como ya me sacaron un letrerito que decía que se me estaba acabando el tiempo, quiero agradecerles muchísimo la atención que me han prodigado, y si en algún momento a alguien le interesa algo, le digo dónde pueden encontrar alguna publicación o cómo comunicarse con nosotros. Así que muchas gracias a ustedes. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios.